Para estos 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza, trataremos un tema recurrente con las consultas que se han hecho a este despacho en aquellas empresas que requieren de trabajar en forma permanente o recurrente en los días de descanso obligatorio. Como recordarán, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece los días en los cuales, por razones de celebraciones cívicas, celebraciones patriotas o simplemente por tradición, es obligatorio descansar. Para citar algunos ejemplos, pues es el 1 de enero, el 1 de mayo, 16 de septiembre, 25 de diciembre, que son fechas de descanso obligatorio. La problemática se da en aquellos casos como restaurantes, hoteles, minoristas, en donde la importancia de las ventas se da en los fines de semana, puentes y días festivos, donde pues la asistencia de la clientela o de los huéspedes de los hoteles o clientela de los restaurantes se da con mayor frecuencia y se requiere el total de la plantilla o parte importante de la plantilla para laborar en esos días. Y se presenta la problemática o el cuestionamiento, el primero, si es o no obligatorio para los trabajadores laborar en esos días. El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece, y leo textualmente, en los casos del artículo anterior, o sea, los días festivos, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá el tribunal. De este precepto, lo que podemos llegar a la conclusión es que sí es obligatorio para los trabajadores, ya convenido con el patrón, con el empleador, es obligatorio presentarse a trabajar y es perfectamente válido el establecer en este tipo de trabajos, desde el contrato individual de trabajo, la obligación de los trabajadores de prestar servicios en estos días festivos o días de descanso obligatorio. La segunda problemática se presenta en la posible sanción que puede imponer el patrón porque el trabajador faltó o falló al compromiso de presentarse a trabajar. En opinión de este despacho, si el trabajador desde un inicio tiene convenido con el patrón en el contrato de trabajo el laborar en estos días y existe una orden expresa del patrón para el trabajador en específico de la cuadrilla o el número de trabajadores que se requerirá para trabajar en el día festivo y estos no se presentan a trabajar, hemos considerado que se trata de una falta o una desobediencia por parte del trabajador y consideramos que es válido establecer algún tipo de sanción. Y el tercer cuestionamiento es si a pesar de haber faltado y no haber cumplido con la obligación de presentarse a laborar en el día festivo, aún así resulta obligatorio para el patrón el pagar el día festivo. En esta última razonamiento, consideramos que sí, efectivamente, el patrón estará obligado a pagar el día de descanso obligatorio que le corresponde al trabajador, aún habiendo faltado a sus labores e incumplido con la obligación, ya que el segundo párrafo del propio artículo 75 establece que sí es obligatorio para el patrón el pagar el día de descanso obligatorio a pesar de que el empleado no se presentó a laborarlo, ya que la ley mandata que las personas que estén trabajando tienen derecho
a descansar con un pago del salario normal estos días de descanso obligatorio o días feriados, como también se le conoce. Sin embargo, reiteramos que el hecho de no presentarse a trabajar estando obligado a ello puede representar una posible sanción por parte del empleador, ya que se está generando un perjuicio a la producción. Pensemos simplemente en aquella industria pesada o aquella industria, por ejemplo, de la fundición, en la cual se requiere un número importante de trabajadores y requieren trabajos continuos los 365 días del año y se elabora también 24 horas al día y requieren un trabajo permanente para realizar la fundición del hierro o cualquier otra actividad y los trabajadores no se presentan a laborar, ello representará un grave perjuicio para el patrón, para la industria y para la productividad. Por ello, consideramos y reiteramos que, en nuestra opinión, es una causa válida para sancionar al trabajador ante la omisión de haberse presentado a laborar teniendo indicaciones y habiéndose obligado a ello. Como siempre, en BCN Bufete Sánchez Navarro quedamos a sus órdenes para cualquier duda, cuestionamiento, ya sea sobre este tema o a cualquier otra duda que pudieran ustedes tener.